Bio Televisión, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios y Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Vivimos tiempos de cambio, con pausas entre medio, con una cierta calma. Y yo no sé si es una calma tensa o una calma real. Algunos dicen que podría ser incluso simplemente algo momentáneo. Miramos el futuro lleno de incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? Hay un mar de fondo que no estamos viendo y vemos solamente una cierta superficie, pero no lo que realmente está ocurriendo. Hay corrientes subterráneas. Es autora de numerosos libros: Habitar lo social y lo tensado, Las calles, un estudio sobre Santiago de Chile, El miedo a los subordinados. ¿Cómo estudiar la autoridad? Katia Araujo, psicóloga, doctora en estudios americanos, profesora investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile, directora del Centro Núcleo Individuos, lo social, asimetrías del poder, está con nosotros y le vamos a preguntar, porque estoy seguro que ella nos va a iluminar acerca de lo que ocurre en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, ha sido muy amable. A ver, se ha investigado mucho sobre Chile y es una de las pocas personas que vieron venir lo que nos sucedió con el estallido social. No digo que estoy diciendo que alguien vio venir el incendio en el metro, porque eso son otras cosas, pero el quiebre, una manifestación de un quiebre en la sociedad chilena. Y he leído que ustedes ya sabían, con el equipo de trabajo, ya el 2003, 2006, que algo venía en Chile. Sí, porque yo creo que lo que es importante como subrayar es que el 19 y lo que pasó el 19 es solamente un momento de un proceso que es un proceso mayor de cambio, de transformación de la sociedad chilena, que yo pienso que no terminó en el 19, porque no hay manera de que eso termine, y también porque yo creo que son procesos largos, y también porque no tengo la impresión de que los cambios y la elaboración política que eso hubiera requerido y que requería desde los años 2000 se haya dado todavía. Pero sobre todo me gustaría subrayar que efectivamente uno puede ir viendo cómo con los estudios, ¿no? Y estos son estudios empíricos y son como con mucha gente y toman tiempo, y que no es solamente decir lo que las personas dicen, sino interpretaciones, con mucha información. Iban diciendo ya desde los años 2000 que el país realmente estaba lentamente yendo en un camino de transformación que traía muchos conflictos, que traía muchas contradicciones, que traía muchas paradojas, que traía no solo malestar, eso era algo que habían dicho en los años 90, finales de los años 90, sino cada vez más irritación, mucha irritación. ¿Rabia? Mucha rabia, mucha irritación, irritaciones, como cuando uno tiene irritado los tejidos, entonces cualquier estímulo produce también reacciones exacerbadas, pero también cuando uno tiene irritado un tejido, uno siente el dolor más profundamente y por lo tanto las emociones también en reacción son muy altas. Y eso lo vemos cada vez más, que eso es un
una cosa que para mí es muy preocupante. Había varios estudios, el de ustedes, el PNUD también tenía algunos estudios, y sin embargo había una especie de política refractaria por parte de la, yo diría, de la clase dirigente toda. No me refiero a un sector político, no me refiero ni siquiera a la política, también a la dirigencia económica. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no leen, porque no ven, porque no quieren. ¿Qué sintieron ustedes con eso? Yo creo que por un lado hubo mucho tiempo en el cual las claves de interpretación del país fueron básicamente políticas. El mundo político pensaba que lo que ocurría políticamente era el país, ¿no? Y que eso definía lo que estaba en el país y que las luchas políticas, las disputas políticas eran el centro, mientras que la sociedad estaban aconteciendo un conjunto de transformaciones distintas y también construyéndose estos focos de conflictividad, pero también estos focos de malestar, de irritación, de indignación, de rabia, etc. Entonces, yo creo que estaban encerrados, y a veces siento que todavía siguen encerrados en unas disputas políticas en las cuales se ven a sí mismos. La clave para entender la sociedad fue en exceso política, porque por supuesto la política tiene un lugar, pero fue en exceso política. Eso creo que es una razón. La otra es que la mirada fue una mirada muy economicista. Y por supuesto la economía es muy importante y los economistas son importantes, pero la clave economicista es una clave o puramente económica para entender los procesos, es muy parcial, porque no es lo único que explica, por supuesto, y sobre todo las maneras en que se explica, yo creo que son un poco recortadas. Entonces yo creo que hubo una combinación de esta mirada, en algún momento cierta autocomplacencia, y también yo creo, y eso dura hasta hoy día, que una vez que las sociedades comienzan a cambiar, las formas en que hemos pensado el país, organizado la política, organizado nuestras respuestas, nuestras ambiciones de cómo puede ser gobernado el país, tienen que cambiar. Y ese trabajo todavía no ha sido hecho. A mí me llama la atención dos cosas, bueno, un montón, pero una de ellas es los políticos por excelencia que dicen que están con la gente, que saben lo que sucede, son los alcaldes, que están en los barrios, que hacen política social si pueden. Tampoco ahí esto se produjo. Entonces uno podría decirle al señor que está por allá arriba, pero ¿y qué pasó con los alcaldes? Y lo otro, a ver, se habla de irritación, pero eso significa una grieta, eso significa un foso entre unos chilenos y otros, un foso profundo, que es muy, muy difícil de rellenar para restablecer puentes o no. Sobre los alcaldes, yo creo que ahí es una conversación mucho más amplia, pero la única cosa que sí quisiera decir sobre eso es que efectivamente en los trabajos que nosotros venimos haciendo y que hace mucho tiempo atrás comenzaron a decir que las personas dejaron de juzgar el país en el que viven y a la sociedad en la que viven por los grandes discursos políticos y mucho más por sus experiencias ordinarias. Lo que pasa en lo local y esas experiencias son extremadamente importantes para las personas. Esa es la vida que uno lleva, esas son las experiencias que uno lleva. Y hubo un momento, yo creo que los discursos políticos eran capaces de sobreimponerse a lo que las experiencias de las personas eran. Eso ha dejado de ocurrir y por eso es tan importante lo local y por eso es tan importante lo que ocurre en los gobiernos locales y lo que acontece en las cercanías de las personas. Entonces yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Las personas ya no juzgan por los grandes actos a los políticos o a las políticas, sino las juzgan por aquello que son como los pequeños hechos. Por ejemplo, que se preocupen de algunas cosas ordinarias de sus vidas, que tengan un trato, que sea un buen trato con las personas, que tengan respeto por ciertas cuestiones, que respondan a sus necesidades, etc. Pero es algo más de lo experiencial cercano, porque también tenemos una sociedad mucho más desconfiada, ¿no? Antes de ir a lo otro, Sí. pero aquí hay algo interesante. Algunos decían que eso es cosismo, o sea, el que las personas se preocupen solamente de aquellas cosas que le atañen. Las grandes políticas, aquellas que se van a mirar los resultados en muchos años más, las cuestiones más bien estructurales no se sienten de inmediato. ¿Hay una dicotomía acá o no? Tenemos un problema porque yo creo que eso tenemos que lograrlo, porque lo perdimos, ¿no? No, porque yo creo que la idea de lo común la tenemos que retomar en ese sentido. Yo creo que no hay ningún
ningún chance de que ese control que tenía la política y sus discursos como las interpretaciones verdaderas de todo lo que nos pasara, vuelvan, a menos que uno entre en regímenes que lo hemos visto y lo estamos viendo en el mundo, más autoritarios y totalitarios. En el caso que eso ocurre, bueno, estamos casi obligados. Yo no creo que, pero digo, si no es de esa manera, evidentemente ese camino de control de la población que había por discursos no se puede más, o sea, eso no funciona más. ¿Hay una grieta en la sociedad chilena? Y entonces, yo creo que la grieta política está como en esa capa de gente súper interesada por la política, que no es tanta. Y ahí hay una grieta que es política, ideológicamente marcada. Yo creo que en la población en general no hay una grieta tan grande, o sea, como son sectores interesados por la política que son muy grandes, porque son los que más, y que uno los ve más grandes porque normalmente son los que están alrededor de uno, no es tan fuerte, pero lo que yo creo que hay es una grieta de experiencias y una distancia entre lo que es mi experiencia, por ejemplo, para mandar a mis hijos a la escuela y lo que significa darles educación, si vivo en algunas comunas que vivo en otras, o estoy en un sector socioeconómico o en el otro. Y esa grieta está produciendo algo como un libro mío en el 2009, le quería poner ese nombre, no se le puse, pero estoy medio arrepentida, terminó llamándose Evitar lo Social, no sé si me arrepentí o no, quizás no era el momento, y estuvo bien, pero en ese libro lo que yo quería decir es que estábamos organizando una división moral en el país, una división de los principios a partir de los cuales nos regimos en la vida social, de cómo entendemos, y que estábamos dividiéndonos, separándonos de la manera que vemos la sociedad, de las cosas que son importantes y las que no son importantes, porque nuestras experiencias sociales estaban cada vez más lejos, de gente con una vida extremadamente cosmopolita, con acceso a consumos internacionales, a sectores mucho menos favorecidos, mucho más cuyas preocupaciones pasaban y pasan por la seguridad de sus hijos cuando van al colegio, por la violencia en el barrio o por la posibilidad, cuáles serán el destino de esos hijos cuando tienen que ir a colegios que son colegios que ellos saben que no necesariamente les van a dar oportunidades en el futuro, o porque su relación con la muerte y con la salud es una relación completamente distinta. Entonces, esa brecha es la que yo diría que es la más preocupante para mí. La división en Chile, ¿es una división económica solamente? ¿Es una división cultural? Y si es cultural, yo diría que los puentes son mucho más difíciles, porque cambiar las culturas para unificarlas es un trabajo enorme. Hay cierta ataque a los demás diciendo estos son inescrupulosos, son ladrones. Pero llega un camión, desparrama en la carretera su carga y los automóviles paran y empiezan a robarse todo como si fueran termitas. En Chile el robo está desde siempre generalizado, como que la ocasión hace el ladrón, normalmente eso pasa mucho, y por lo tanto no habría mayor distinción en eso entre gente teóricamente más educada, menos educada. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se explica todo esto? La diferencia es solamente económica, hay diferencias culturales, en algunas cosas no hay ninguna diferencia cultural. ¿Cómo se explica? No, yo creo que por supuesto hay diferencias económicas, porque hay grados de concentración muy alto, y creo que mis colegas que trabajan más en esta cuestión de la desigualdad han mostrado en muchos trabajos que hay desigualdad. De eso no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. No. Yo lo que estoy diciendo es si es solo eso, está todo lo otro. No. Porque por eso decía, mis colegas sobre todo que trabajan sobre desigualdad han subrayado eso, pero no es solo eso lo que está ocurriendo cuando yo digo que hay una división, que es una división como las formas en que vemos la sociedad. Por un lado, es también en términos de experiencias ordinarias y de las maneras de relacionarlos con las normas y con la sociedad, pero hay un punto que yo creo que voy a retomar de lo que se acaba de decir, que es... pero hay un punto en común, yo creo, y ese punto en común tiene que ver con que estamos en un momento, quizá haya sido siempre así, pero estamos en un momento en que desde hace algunas décadas hemos comenzado a poner en cuestión esos principios que ordenaban nuestras relaciones con los otros.
los principios básicos de la convivencia no solamente son la redistribución, sino la cortesía, la solidaridad, el respeto, la autoridad, cómo nos vemos unos a otros y cómo nos relacionamos. ¿Cuáles son los principios que tenemos que respetar? Por ejemplo, la integridad moral respecto a lo que es de uno y lo que es del otro, no sé, todo ese mundo moral, todo ese mundo es un mundo que yo creo que es de principios relacionales, etcétera, etcétera, se comenzaron a poner en cuestión. Yo diría que en principio para bien, porque esta es una sociedad que ha resuelto un poco estas dimensiones de manera muy jerárquica, verticalista, y muchas veces tratando de mantener privilegios, ¿no? Las personas hoy quizás son extremadamente sensibles a dos cosas, al abuso y a los privilegios. Son muy sensibles porque ha habido un modo en que se ha experimentado todo eso. Entonces, para bien se pusieron en cuestión, pero hoy no tenemos nada que se haya puesto en su lugar. Entonces no tenemos ni nuevas reglas de cortesía, ni nuevas formas de manejar esas relaciones, y entonces cuando llegamos a una situación, como no tenemos esos instrumentos, que generalmente son sociales y compartidos, no sé, retamos al otro, ¿no? Le cae el combo, o sea, lo resolvemos gritando, pegando, quejándose a codazos. Hay algo en este cambio que yo creo que podría ser muy favorable, pero que ha desordenado estos principios con los que hacíamos nuestra vida ordinaria. Y eso yo creo que es transversal, y que hay algo en esta dimensión que es una dimensión mucho más de lazo social, mucho más de nuestras convicciones morales, principios morales, formas, códigos de vincular, que es muy problemática en el país, porque los conflictos siempre van a haber, pero tenemos que tener herramientas para resolverlos. Entonces, yo creo que no es solamente que tenemos que resolver la concentración y la desigualdad, sino que también tenemos que encontrar nuevas fórmulas de relacionarnos unos con otros, y ahí hay cosas que de todos lados tienen que parecer, es transversal. Pero hay una cosa de clase también muy importante en este país, que a veces yo pienso, los sectores más beneficiados de este país no solamente creo que tienen que pensar sobre la redistribución, sino con una honesta transformación de las maneras en que se relacionan con el resto de la sociedad, y enfrentar esa concepción de superioridad naturalizada y lógicas de privilegio que ha atravesado y que las personas reconocen como las principales. Entonces, vamos a hacer una pausa. Yo saco las conclusiones que no hay igualdad de oportunidades y que no hay mérito, que es lo que se prometió. Pero voy a dejar una pregunta planteada. El valor del trabajo. ¿Hay valor del trabajo? Porque al final el trabajo es algo muy importante desde el punto de vista ético y moral. ¿Se valora el trabajo? Por todos, ¿eh? No estoy hablando de un sector. Dos, ¿las personas prefieren vivir más mal pero con más igualdad, o mejor y con mayor desigualdad? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con Katia Araujo y yo dejé algunas preguntas planteadas, algunas dudas. El valor del trabajo como un tema fundamental, porque las sociedades que no trabajan no funcionan de ninguna manera, tengan el sistema que tengan. Y yo me pregunto si se le da valor al trabajo como un asunto ético. Y lo segundo es si las personas prefieren vivir con mayor desigualdad y mejor, o más mal, pero con menos desigualdad. Respecto a lo primero, nosotros en América Latina, la verdad, tenemos una larga tradición de relación peculiar con el trabajo. Y eso viene desde la colonia del siglo XIX y para todos, en realidad, en donde en realidad la gente, el trabajo no era algo dignificante, no teníamos esa relación con el trabajo, no sé, más protestante o más anglo. Era algo poco dignificante. Y entonces ha habido que hacer como todo un camino, ¿no? Yo he estudiado alguna vez esto, y todos estos discursos, manuales, etcétera, para poder convencer de que la gente, que trabajar era dignificante. Y yo creo que tenemos, y eso no es Chile, creo que tenemos una larga herencia en donde hay algo de eso en juego, pero creo que va más allá. Creo que también hay que tener en cuenta que hoy, y eso es una discusión que se hace en Chile, se hace en todos los lugares, una discusión más grande, hemos perdido una relación como una relación más ética con el trabajo, ¿no? Hay un lindo libro que se llama, que plantea esta idea de cómo esta dimensión artesanal con el trabajo, de amor al trabajo, de amor al producto de tu trabajo, se ha perdido en la sociedad contemporánea. No es solo el caso de Chile. Pero yo creo que hay otros factores también. En Chile, por ejemplo, las personas tienen como uno de sus sueños principales, lo encontramos en una de nuestras investigaciones, ser trabajador independiente. Y quieren ser trabajador independiente a pesar de que cuesta mucho, y todos los trabajadores y trabajadoras independientes lo saben, hay mucha precariedad, hay mucho riesgo. O se fracasa mucho. Se fracasa, es muy vulnerable, etcétera. Pero las personas tienen eso como un sueño, porque en el mundo del trabajo tienen dos cuestiones que aparecen. En primer lugar, no, claro, las grandes empresas o las empresas extranjeras que están acá, pero en general lo que reciben por el trabajo es considerado insuficiente para el esfuerzo que llevan y creen que las mayores oportunidades están fuera. Esa es una de las razones, pero la segunda también es que no se sienten bien tratados en el trabajo, que sienten que una parte de su dignidad es puesta en tensión en el trabajo. Entonces quieren, como alguna vez yo vi en un momento que habían hecho un juego y que había mucha gente que les había puesto estas cosas de los likes. Yo no soy tuitera, pero a veces miro, mucho, que era buenísimo porque ahora ya sufrimos mucho, pero no tenemos jefe. Y eran como muchos likes del no tenemos jefe. Entonces tenemos un problema, yo creo, con la cuestión salarial, porque también nuestra estructura, quienes más trabajo dan son las pymes, que ellas mismas tienen muchas dificultades, pero entonces tenemos un problema con la estructura salarial, no solo de ellas, sino también que el retorno al trabajo es muy bajo en general para las personas. Y el otro es que las dinámicas dentro del trabajo son consideradas para muchos como algo que les hace perder dignidad. Eso, yo diría como tres grandes razones. Y una cosa que yo creo que sí es complicada, que es como una... y por eso, muchas veces, mucho esfuerzo, sin necesariamente los resultados. Una retribución. Sin una retribución, pero ese es mucho esfuerzo sin y a eso habría que trabajarlo más, el famoso problema de la productividad de Chile. Se trabaja muchas horas, entonces uno podría decir, no, las personas no están trabajando, pero la productividad no es suficientemente alta. No. O los productos que se podrían haber sacado no son suficientemente altos. ¿Qué es lo que está interviniendo ahí? Creo que requiere como más profundidad a pesar de que hay algunos trabajos, ¿no? ¿Las personas prefieren vivir más mal y más iguales en una sociedad más igualitaria o mejor y con más desigualdad?
Yo creo que es muy difícil poner eso como una cosa excluyente, ¿no? Margalit, que es un autor, un filósofo israelí, planteaba en algún momento que, claro, una sociedad no solamente tiene que ser, porque depende de lo que uno signifique con la desigualdad, tiene que ser como decente, una sociedad decente. Y por más que uno esté un poco mejor, si uno no vive una sociedad decente, es decir, donde uno tenga algún grado de dignidad respetada, etcétera, yo creo que para las personas es muy difícil la vida. Pero pero sí tengo que decir, en todas estas discusiones que comenzaron a hablar nosotros los sociólogos, sociólogas y científicos sociales tenemos opiniones muy distintas, de que lo que último que había pasado era un rechazo completo al modelo, y que lo que se quería era básicamente una cosa completamente distinta, las personas, y yo lo he escrito ya desde hace mucho tiempo, la verdad reconocen lo que mejoraron, pero el peso fue hacia ellos y ese costo es extremadamente alto. Entonces, no creo que tenga que haber una cosa excluyente porque no funciona. Una sociedad demasiado desigual es una sociedad indecente y las personas que están en una de los extremos la sienten como tal y orada su bienestar, su dignidad, su capacidad para sentirse miembros de esta sociedad. ¿Cómo se entiende el resultado del plebiscito? Y hago esta pregunta porque se le han dado distintas explicaciones o consecuencias. Digo esto porque hubo un plebiscito de entrada con muchísima votación, aunque con una participación del 50,9%. 7 meses después, cuando se eligió los convencionales, ya la participación bajó al 41,5%. Varios miramos esta cifra con atención. ¿Qué pasó en esos 7 meses? No sé. Al mismo tiempo cuando se eligieron los convencionales, poca gente lo recuerda porque ha habido muchas elecciones, a los alcaldes y a los concejales, a los alcaldes y a los gobernadores, donde ganaron los partidos políticos tradicionales. Entonces se produjo toda esta diferencia y esta dicotomía el mismo día, una cosa que fue sorprendente. Y después vino el plebiscito de salida, que ya sabemos lo que pasó, con una avalancha de votos en contra del texto constitucional. ¿Cómo se explica todo esto? Yo pienso que la primera parte de la explicación es que yo creo que hubo un malentendido respecto a lo que era el 78%. Y se entró a este proceso constitucional con unas mayorías ganadas democráticamente, pero al mismo tiempo yo creo que con el diagnóstico del 78% estaba de acuerdo con una forma de cambiar el país. El 78% del plebiscito estaba de acuerdo que algo teníamos que hacer para cambiar, porque con esos grados de tensión, conflicto, desigualdad, no podíamos seguir. Pero no necesariamente estábamos de acuerdo sobre cómo cambiar. Y ese tenía que haber sido el lugar para discutir cómo cambiar. Y yo creo que ese fue un mal diagnóstico de entrada. Esa es la primera cuestión que yo creo que ocurrió. La segunda, y eso por eso me preocupa también esa nueva propuesta, los procesos constituyentes que implican cambios societales en sociedades como las que tenemos, tienen que tener un arduo trabajo de comunicación con las personas, de explicar de lo que se trata, de explicar de manera sencilla de lo que se trata, de explicar las consecuencias de lo que se trata. Yo creo que eso también falló. Y en tercer lugar, sin duda, y en eso yo creo que no tenemos que tener duda, hay algunas de esas propuestas que no tenían ninguna sintonía con lo que las personas querían y que votaron otras cosas. Y que hicieron una elección, porque en esa propuesta constitucional había, no sé si lo digo bien, eran 380 artículos, todos sumados o algo así, y entonces tienes 380 oportunidades para votar a favor y en contra, pero aparentemente hubo algunas temáticas que yo creo que no, la población no quiso, la población castigó probablemente el proceso, castigó algunas de esas ideas, algunas de esas propuestas, y yo creo que parte de eso tiene que ver con que se tiene que hacer espacios de discusión, de debate con la sociedad. No estamos en las sociedades, esta no es una sociedad donde el control oligárquico funcione, ni el control ideológico, ¿no?, contraoligárquico funcione. Son sociedades mucho más plurales. Yo creo que ocurrió todo eso y que ese 62% también es plural, porque a ese 62% es gente que no quería una cosa, no quería la otra,
pero no necesariamente 62% son personas que no querían una nueva constitución, como uno ¿Puede venir un nuevo desborde? Yo creo que lo preocupante no debería ser si viene o no el desborde, porque entonces nos centraríamos solamente en el problema de el miedo, ¿no? No, por estoy el diciendo miedo. que no se solucionan las cosas y por eso hay una Sí, nueva reacción, a eso me refiero. Yo creo que es que los problemas de Chile que llevaron al 19 y que tienen al país y que tienen a nuestro país con focos de conflicto extremadamente severos. Es cuestión de ver la educación. No me canso de decir que la educación es un tema que, o sea, uno puede hablar una hora de la educación, que es extremadamente grave, que tiene todos esos focos. Esos problemas no se resolvieron todavía, no se han resuelto, no se ha encontrado un camino a resolver, y taparlo, o sea, hacer la cosa rápido para que poner un manto encima o tratar de volver a las formas, yo creo en las formas republicanas, pero a las formas antiguas republicanas, a las formas clásicas, no lo va a resolver. Yo creo que sí, y que no necesariamente lo vamos a ver de la manera en que lo vimos, que eran con estas demandas, que probablemente una otra manera la estamos todavía viendo, que van a ser los focos, en vez de ver, que es una probabilidad, ese desborde no tiene por qué venir en grandes movilizaciones, etcétera, sino que simplemente uno los comienza a ver y los sigue viendo en todos estos focos que tenemos, que de alerta de que las cosas tenemos que resolverlas de otra manera. Pero resolverlas de otra manera, Tomás, me gustaría decir, implica dejar de hacer las cosas como se hacían. Y mi experiencia en los últimos... Como se están haciendo. Y como se están haciendo, claro, como se han estado haciendo. Ese es el tiempo verbal correcto. Pero eso requiere mucha valentía y mucho esfuerzo. No quiere decir que uno tenga que dejar todo lo que se hizo hasta ahora, porque eso sería absurdo. No se puede empezar un país de cero. Pero uno tiene que tener la decisión, y esa es una decisión grande. Yo en mis últimas experiencias, tengo que decirlo con bastante, no sé, como desazón, tengo que decir que me topo en lugares en donde eso de hacerlo de otra manera es como... está como lejos, es mucho esfuerzo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos las correcciones chicas, creo que no nos va a ayudar. Lo que tenemos es un país otro al que teníamos y que tenemos que verlo como de frente y encontrar soluciones conjuntamente, sin soñar que hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Gracias, Katy. Gracias. Tenía un montón de preguntas, quiero decir que se me quedaron en el tintero y se nos fue el tiempo. Pero ya, quería preguntar qué es ser chileno, por ejemplo. Que es una pregunta a estas alturas, después de todo lo que ha pasado. Que alguna vez, una pregunta que se le hicieron los franceses, y tenía un montón más de preguntas, pero será para otra oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y agradecimos a Katy Araujo haber estado con ustedes, con nosotros en esta conversación, porque según ella, esto sigue. Que tenga una buena tarde. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios y Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.